¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. A ver, vamos a empezar con el webinar del día de hoy. Básicamente vamos a ver, me confirma en primer lugar si el audio se escucha y se ve la pantalla, por favor. Sí, todo ok. Ya, ok. Muy bien, muy bien. El webinar del día de hoy, jóvenes, consiste en las técnicas de clusterización, ¿no? Pero como ustedes sabrán, jóvenes, eh, hay una infinidad de técnicas de clusterización, ¿no? Creo que el más conocido es el Cummings. Pero el día de hoy vamos a ver una comparación entre un modelo mixtura de gaussianas versus un Cummings, ¿no? ¿Qué en común tiene? ¿Qué ventajas tiene usar uno frente a otro? Y bueno, eso es el objetivo de este webinar, ¿no? El tema de modelos de mixtura gaussiana es un poco denso, ¿no? Porque es un modelo probabilístico y por ende es un proceso un poco complejo en la parte teórica. Pero vamos a tratar de ser un poco más suave en la explicación y bueno, la idea es que se entienda lo mejor posible, ¿no? Muy bien, entonces hablemos de algo muy interesante, jóvenes, los algoritmos de agrupamiento. Como les comenté, existe una infinidad de algoritmos de agrupamiento, ¿no? Pero al final, ¿en qué consisten los algoritmos de agrupamiento? En general, las técnicas de clusterización. Eh, en primer lugar, hay que entender que este tipo de algoritmos pertenecen al aprendizaje no supervisado, ¿no? Voy a tener yo mi base de datos con una gran cantidad de variables y yo quizás tengo la necesidad de hacer una segmentación, por ejemplo. Imagínense una empresa de retail y quiere hacer una segmentación de sus clientes. Entonces, eso es el aprendizaje no supervisado, ¿no? Aparte de mis datos, voy a tener que encontrar algunos patrones eh, propios del dataset, ¿no? Entonces, la idea básicamente es lo siguiente, ¿no? Voy a tener un conjunto de datos y mediante una técnica de clusterización voy a poder agrupar o crear grupos, ¿no? Obviamente grupos eh, que sean marcadamente diferentes, ¿no? Es decir, independientes, ¿no? Entonces, en eso consisten las técnicas en general, las técnicas de clusterización. Entonces, cuando se habla de un análisis de clúster o clusterización, bueno, es una técnica obviamente multivariada, cuya idea básica es básicamente clasificación de objetos en grupos o conglomerados, ¿no? A eso se le conoce comúnmente como los clústeres, ¿no? Muy bien, pero el problema es que para nosotros crear los grupos o agrupar a esas observaciones, necesariamente necesitamos de una métrica de similitud, ¿no? Entonces, si dos objetos están cerca, implica que tienen algo en común. Sin embargo, si dos objetos están alejados, obviamente no son nada similares, ¿no? Entonces, para saber esa similitud, tenemos que usar una métrica. En este caso, una especie de distancia, ¿no? Uy, perdón. Entonces, el agrupamiento se basa en la idea de distancia o similitud entre las observaciones. Bueno, y también se dice que el análisis clase es una tarea de clasificación, ¿no? Entonces, la idea es clasificar a un grupo de individuos, obviamente en sus respectivos conjuntos o agrupaciones que se pueden formar, ¿no? Muy bien, esto es lo que estamos viendo, es un poco de lo que significa hacer clusterización, jóvenes, ¿no? A ver, actualmente, ¿en qué sectores se aplica, por ejemplo, el análisis clúster? Lo que es común actualmente es la segmentación de mercado, por ejemplo. Por ejemplo, agrupar a los consumidores de acuerdo quizás a una preferencia de consumo de un producto, ¿no? También, ¿qué nos permite el análisis clúster? Nos permite comprender el comportamiento de los compradores, ¿no? Entonces, obviamente, al nosotros ir a hacer nuestras compras, generamos una especie de comportamiento
de consumo, ¿no? Entonces, esa información también se puede aprovechar para hacer esa segmentación, ¿no? Otra utilidad importante es, por ejemplo, para identificar oportunidades de nuevos productos. Entonces, estas son se podría decir, las aplicaciones más frecuentes del análisis cluster, ¿no? Lo que es más común es la segmentación de los clientes, ¿no? Por ejemplo, una empresa de telefonía móvil, ¿no? Para una empresa de telefonía móvil, ¿por qué sería importante la segmentación? Por ejemplo, imagínense que necesita hacer una campaña publicitaria a la empresa móvil, ¿no? Entonces, hacer una campaña a la totalidad de sus clientes implica un costo eh, elevado, ¿no? Sin embargo, si yo tengo una segmentación de mis clientes y solo me focalizo en el grupo que lo necesita, entonces la inversión va a ser mucho menos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es más, la inversión va a ser menos y aparte solo te vas a dirigir a una población que lo necesita, ¿no? Una población objetiva. Entonces, tiene mucha utilidad las aplicaciones, las técnicas de clusterización en la actualidad, ¿no? Ahora hablemos un poco del objetivo del análisis clúster en general. Sabemos que estas técnicas de clusterización nos van a permitir formar los grupos, ¿no? En este caso los clústeres. Pero todas las técnicas, todos los algoritmos de clusterización siempre van por algo que es, o tienen algo en común, ¿no? Que es básicamente los objetivos que debe tener un clúster, ¿no? Siempre se debe buscar lo siguiente, ¿no? Que dentro de cada clúster o cada grupo, cada elemento sea lo más homogéneo posible, ¿no? Es decir, una mínima distancia entre. Eso es el objetivo siempre al formar los clústeres. Es decir, por ejemplo, la parte de acá, por ejemplo, es un clúster, ¿no? Y acá están sus elementos de clúster. Entonces, ¿por qué todos ellos están en el mismo clúster? Obviamente porque entre ellos hay una mínima distancia, ¿no? Son muy próximos, son muy homogéneos. Pero, ¿qué sucede entre clústeres, ¿no? Entonces, entre clústeres debe haber la máxima distancia posible. Entonces, al ser una distancia grande, una distancia máxima, obviamente son grupos diferentes. Entonces, eso es el objetivo en sí de todos los algoritmos de clusterización, ¿no? Minimizar la distancia dentro de cada clúster, que es esto de acá, y maximizar la distancia entre los diferentes clústeres, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es una pequeña introducción sobre las técnicas de clusterización, ¿no? Ahora hablemos un poquito sobre el primer algoritmo de clusterización, la más conocida, diría yo, que es el K-means, ¿no? O el K-medias. Muy bien. Generalmente, el más usado es K-means, ¿no? ¿Por qué es el más usado? Obviamente porque tiene un bajo costo computacional y es súper práctico, ¿no? Súper sencillo de su uso, ¿no? Pero hablemos un poco de la teoría. Por ejemplo, K-means es un algoritmo de clasificación no supervisada que agrupa objetos en cada grupo basándose en sus características, ¿no? Es decir, en una medida de similitud. Pero para formar los grupos jóvenes, se realiza básicamente minimizando una métrica, que es la suma de las distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo o clúster, ¿no? Mejor dicho, un algoritmo K-means es un algoritmo, básicamente, al final es un algoritmo en el cual se tiene que optimizar esa métrica de la suma de distancias, ¿no? En ello consiste el K-means, ¿no? Aquí mencioné minimizar la suma de distancias de cada objeto y el centroide, ¿no? Recuerden que la distancia más usada es la distancia euclidiana, ¿no? Entonces, K-means jóvenes al final se convierte en un problema de optimización, ¿no? Es decir, tengo que minimizar esta suma de distancia cuadrática, ¿no? Acá está, por ejemplo, la observación I y el centroide de clúster, ¿no? Una sumatoria doble porque tengo observaciones y tengo clústeres, ¿no? Entonces, al final se transforma en un problema de optimización, ¿no? Las preguntas
al final, por favor, ¿eh? Su compañero Benjamín pregunta, ¿qué significa aprendizaje no supervisado? Básicamente es cuando tu dataset no tiene una etiqueta con la cual entrena tu algoritmo. Entonces, al no tener, entonces el aprendizaje no supervisado descubre un patrón con la data que tiene, ¿no? Eso es la principal diferencia. Muy bien. Si bien acá mencionamos que el K-means es un proceso de optimización, jóvenes, quizás esta parte no se entiende, ¿no? Porque es una expresión un poco abstracta, ¿no? Pero en términos sencillos, un K-means consiste en lo siguiente. Eh, Imagínense que los puntos rojos de acá, jóvenes, sean los centroides y las famosas aspitas sean las observaciones, ¿no? Entonces, del centroide a cada observación hay una distancia, ¿no? De este centroide a cada observación hay una distancia, un D1, un D2, un D3. Entonces, lo mismo va a haber para todos los centroides, varias distancias, ¿no? Si yo sumo esas distancias al cuadrado, voy a tener una expresión concreta, ¿no? O sea, al final, K-means consiste en minimizar esta suma de las distancias al cuadrado. Eso es en términos prácticos, ¿no? Sí, la distancia euclidiana es por defecto, ¿no? Sí, eso es correcto. Para K-means es generalmente una distancia euclidiana. Muy bien, entonces, ya hemos mencionado que el K-means básicamente consiste en optimizar esta expresión matemática, ¿no? Eh, Como es un proceso de optimización, entonces tienen tres pasos estos algoritmos para, obviamente, hacer la agrupación. Estos tres pasos son los siguientes, ¿no? El algoritmo K-means, básicamente, el paso uno es la inicialización. Quizás una limitación importante del K-means es que se tiene que asignar el número de grupos previamente, ¿no? Por ejemplo, existe un parámetro llamado K, que es el número de clúster que se va a formar, ¿no? Puede ser 2, 3, cualquier valor. Entonces, ese valor se tiene que asignar previamente. Eso se llama inicialización, ¿no? Luego, obviamente, vamos a asignar objetos a los centroides, ¿no? Cada objeto de los datos es asignado a un centroide más cercano. ¿Cómo sé que un objeto es cercano a un centroide? En base a la distancia, ¿no? Pues la distancia acá juega un rol muy importante, ¿no? Si la distancia es pequeña, obviamente se queda en ese clúster, ¿no? Si la distancia es grande, entonces obviamente tiene que buscar el clúster que le corresponde, ¿no? Y bueno, luego se tiene que actualizar los centroides, ¿no? Una vez que calcula la distancia que se agrupan, mi clúster tiene nuevos elementos. Al tener nuevos elementos, el centroide ya es otro valor, ¿no? Entonces tiene que actualizar. Y este proceso se itera las veces que sean necesarios, obviamente hasta garantizar, en este caso, hasta garantizar la optimización de esa ecuación anterior, ¿no? Entonces al final es un proceso iterativo, ¿no? Muy bien, entonces eso es camino. Creo que un algoritmo súper sencillo, ¿no? Simplemente repetir estos pasos hasta garantizar esa optimización, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir del Camins? Bueno, Camins no es un modelo probabilístico, ¿no? Se dan cuenta que acá no existe un modelo estadístico de distribución o algo parecido. Simplemente es elegir el número clúster, calcular los centroides y actualizar los centroides y ese proceso iterar las veces que sea necesario, ¿no? Entonces, por eso se dicen que Camins simplemente es un algoritmo de clusterización, pero para nada es un modelo probabilístico. Muy bien, entonces ahora entremos al tema más importante, ¿no? Que es el modelo de mixtura gaussiana, que es el famoso GMM. Muy bien, como les comenté al inicio del webinar, jóvenes, este tipo de modelos es complejo, ¿no? Es un modelo nada práctico, ¿no? Muy bien, el GMM, el modelo GMM, jóvenes, es un método estadístico de clustering similar al K-means, pero con un enfoque probabilístico, jóvenes.
Es decir, también sirve para hacer clusterización, pero tiene un modelo estadístico. Bueno, existe un modelo estadístico. Y ese modelo estadístico me va a permitir clasificar a un individuo en un grupo u otro en función a una probabilidad que estima el modelo. Cosa que no realiza K-means para nada, ¿no? K-means simplemente es una clasificación, se podría decir una clasificación fuerte, ¿no? O pertenece a un grupo o pertenece al otro. Sin embargo, el GMM, el modelo de mixtura gaussiana, al ser un modelo probabilístico, sí calcula esas probabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué más? Este método asume que todos los objetos de la data han sido generados a partir de cada distribución de probabilidad. Muy bien. Entonces, este modelo GMM, jóvenes, tiene la idea de que los datos que nosotros tenemos, obviamente, provienen de una distribución X, ¿no? Desde que lo importante para este método básicamente es conocer esa distribución. Y se va a encargar de, obviamente, encontrar esa distribución y, obviamente, estimar los parámetros que rigen esos datos, ¿no? Muy bien. Uy, perdón, se movió. Espera un momento. Muy bien. Uy, ¿qué pasó? Un momento, jóvenes, hasta que se mueve mi tecla. Muy bien. Entonces, ¿y por qué se le dice mixtura gaussiana? Porque obviamente yo puedo combinar varias distribuciones normales de tal manera que pueda explicar el patrón de la distribución de mis datos. Puede ser dos muestras normales, tres muestras normales, y combinarlas, ¿no? Por eso se dice mixtura de gaussiana, ¿no? Muy bien. Entonces, el algoritmo, obviamente, el GMM, va a determinar esa distribución, pero para determinar esa distribución, jóvenes, tienen que conocer su media y su varianza. ¿Por qué? Porque si tú conoces su media y su varianza de una distribución gaussiana, ya conoces todo, ¿no? Puedes conocer cualquier probabilidad de esa distribución. Entonces, este algoritmo determina una media y una varianza para cada clúster y después determina la probabilidad de pertenecer o no a ese clúster de cada observación. Ya, esta es la fortaleza de los modelos de mixtura gaussiana, jóvenes. Nos permiten calcular esa probabilidad de pertenencia a un clúster, ¿no? De cada individuo. Imagínense este escenario, jóvenes. Imagínense que ustedes tienen dos datos, dos muestras, dos simulaciones de datos que provienen de una distribución normal. Entonces, acá estaría tu primera muestra y acá estaría tu segunda muestra. Y obviamente tú sabes que provienen de una distribución normal con estos parámetros, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, acá podemos usar dos gaussianas o dos mixturas de normales con estos parámetros y claramente lo podemos segmentar fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos los parámetros. Conocemos los parámetros, por ende conocemos la distribución de cada grupo. O sea, es sencillo. Al conocer los parámetros, el evento es sencillo. No hay necesidad de complejizar más, ¿no? Pero ¿qué sucede si es que no conoces, si los datos están distribuidos de esta manera, pero no conoces la distribución que generó esos datos? Entonces ahí es el problema, ¿no? Ahí entra a tallar los modelos de mixtura gaussiana. Si planteamos el problema al revés, que es lo que le mencioné, jóvenes, supongamos que tenemos un conjunto de objetos de los cuales desconocemos los parámetros. Al desconocer los parámetros, entonces obviamente no sabemos qué distribución lo ha generado, ¿no? Es decir, esos datos no sabemos de qué distribución de probabilidad provienen. Entonces, como no sabemos, tenemos que encontrarlo. Encontrar esos parámetros que generaron esos datos. Ahí entra a tallar los modelos de mixtura gaussiana. Pero los modelos de mixtura gaussiana no trabajan por sí solos. Trabajan con un algoritmo de optimización llamado algoritmo EM, ¿no? Muy bien. Esta falta de información, jóvenes, es decir, cuando no se conoce un parámetro, en la teoría de modelos de mixtura se le conoce como valor datos perdidos o variables latentes.
sé que existe un parámetro que ha generado esos datos, pero no los conozco. Es decir, no lo puedo percibir directamente, pero sé que existen, ¿no? Esa es una variable latente, por ejemplo. Muy bien, entonces el modelo GMM tiene, por tanto, la finalidad de encontrar a partir de los datos los parámetros. Los parámetros, obviamente, de esas distribuciones que generaron esos datos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien, ¿y de qué manera encuentra esos valores? Obviamente usando el algoritmo EM. El algoritmo EM es muy similar al método de la máxima verosimilitud, solo que es muy usado cuando eh, tengo un modelo con variables latentes, ¿no? Es decir, variables que no son observables directamente. En esos escenarios, el algoritmo EM, o máxima expectativa, es la más usada, ¿no? Uy, no quería entrar a teoría, pero es necesario entender, joven, un poco de teoría, porque si no, no se va a entender. ¿Cómo se define la verosimilitud o la función de verosimilitud de un modelo de mezcla, por ejemplo? Un modelo de mezcla es como que tú sumaras, por ejemplo, dos distribuciones normales y lo expresaras en términos de una función, ¿no? Sumar no implica que voy a sumar valor con valor, ¿no? Sino suma distribuciones genera otra distribución, ¿no? Entonces, la verosimilitud de un modelo de mezcla, es decir, de un modelo de mixtura, se define de esta manera. La distribución de cada variable por la distribución de la variable latente. Entonces, esto se puede expresar de esta manera. Esto es la verosimilitud de un modelo de mezcla. Obviamente, esto de acá puede ser cualquier distribución, ¿no? Puede ser normal, puede ser una t-student, porque también existe una mixtura de t-student, ¿no? Entonces, cuando entramos en los modelos de mezcla gaussiana, implica que cada componente o cada distribución se asume que es una distribución normal, es decir, una distribución gaussiana. Entonces, el modelo anterior quedaría de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Simplemente sumar distribuciones normales, donde cada distribución tiene una especie de ponderación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es muy importante la ponderación? Porque no es fácil encontrar, por ejemplo, distribuciones eh, con similares ponderaciones, ¿no? Por lo general uno está más achatado, el otro está más apuntado y cosas como ello, ¿no? Entonces la ponderación es clave. También es un parámetro a optimizar. Muy bien, entonces los K vienen a ser, obviamente, el centro de cada clúster. El sigma es básicamente la varianza, en este caso la matriz de varianza y covarianza de la distribución normal. Puede ser una normal simple o una normal multivariada, ¿no? En general. Y los K básicamente vienen a ser la densidad de cada clúster, ¿no? Esos son los parámetros que rigen a una mezcla gaussiana. Eh, Otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta es la probabilidad, famosa probabilidad posterior, ¿no? De los modelos GMM. Les había comentado que este tipo de modelos, a diferencia del Cummings, estima la probabilidad de que un individuo pertenezca a un grupo u otro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso se le conoce como la probabilidad posterior. Y se calcula de esta manera. Claro, esto no viene al caso aprenderse. Ya, por ejemplo, el software, en este caso el Python, tiene ya las funciones implementadas, ¿no? Pero se define de esta manera y se calcula de manera simple usando un teorema de Bayes. A esto se le conoce como responsabilidad. El RIK es la responsabilidad, ¿no? Mejor dicho, me va a estimar una probabilidad y en base a ello yo voy a saber a qué grupo pertenece. Muy bien, ya. Luego hablemos de un concepto muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando yo necesito asignar a un clúster fuerte, ¿en qué consiste en primer lugar el clúster fuerte, ¿no? Casi siempre yo voy a tener una asignación fuerte. Por ejemplo, el Cummings es una asignación fuerte, ¿no?
porque una observación o pertenece a un grupo o pertenece al otro, ¿no? Eso sería una asignación fuerte. Sin embargo, los modelos GMM tienen una asignación también fuerte y también suave, ¿no? ¿Por qué también fuerte y suave? Porque yo puedo cuantificar esa probabilidad, ¿no? Imagínense que la probabilidad de pertenencia me sale 0.5. Se dan cuenta que es una decisión un poco complicada, ¿no? Entonces, pero este tipo de modelos sí me permite hacer o trabajar con ambos tipos de asignaciones, ¿no? Cosa que otros algoritmos como el CAMIS no lo tienen. Entonces, a eso se lo conoce como la asignación clúster fuerte, ¿no? Y básicamente es decir o descubrir a cuál clúster pertenece o es más probable que pertenezca, ¿no? Y también al final se reduce a un problema de optimización. Entonces, cuando se tiene este problema de no saber a dónde asignarlo, entonces entra a tallar el famoso, esta ecuación donde se tienen que optimizar, ¿no? Entonces, puede suceder, ¿no? Que salga 0.5 y no sabes a dónde asignarle, ¿no? Entonces, para esos casos surge este tipo de clúster fuerte, ¿no? Muy bien, ahora, cuando se habla del ajuste de los modelos GMM, es básicamente estimar los parámetros, ¿no? Entonces, para estimar los parámetros, obviamente ya vamos a trabajar con la verosimilitud o log verosimilitud del modelo de mezcla, ¿no? Entonces, generalmente se recomienda tomar una transformación logarítmica para que el proceso de derivación sea mucho más sencillo, ¿no? Si no, se complica un poco más la derivación, ¿no? Esto es en general, ¿no? Obviamente, si K vale 1, simplemente es una distribución conocida, ¿no? Se acabó, ¿no? Pero obviamente, cuando se habla de mixtura, se habla de 2 a más, ¿no? Si tengo una sola normal, no es ninguna mixtura, ¿no? Es una distribución univariada de puntos. Muy bien, entonces, para estimar los parámetros, obviamente se tiene que usar el algoritmo EM. El algoritmo EM es el algoritmo de máxima expectativa, ¿no? Es la que se usa en estadística para encontrar estimadores de máxima verosimilitud, pero donde yo tenga variables no observables, es decir, variables latentes. Les había comentado al inicio que estos modelos de mixtura gaussiana quieren encontrar la distribución de esos datos, ¿no? Pero obviamente, al asumir una mezcla gaussiana, necesitan saber qué parámetros los ha generado. Entonces, para ello, para encontrar esos parámetros, obviamente se usa el algoritmo EM. Esto sería la función de log verosimilitud. Y justamente este algoritmo M tiene 2 pasos, ¿no? El paso E y el paso M, ¿no? Que no es más que el siguiente, ¿no? A mí, mil disculpas si es que estoy siendo un poco denso con esto, pero es necesario para que se entienda eh, un poco mejor el modelo. En el primer paso lo que se tiene que hacer es construir una función Q, conocida como una función auxiliar, ¿no? Que no es más que el valor esperado del modelo, ¿no? Entonces, si nosotros operamos todo ello, obtenemos una expresión como esta, ¿no? Claro, es una expresión un poco densa. Y al final, ¿en qué consiste, jóvenes? Que esta expresión o función auxiliar se tiene que derivar respecto al parámetro que uno desea estimar, ¿no? Entonces, al final, consiste en optimizar, obviamente, esta función Q. En eso consiste la optimización o el algoritmo EM. Muy bien, este es el algoritmo M. Y obviamente, por ejemplo, si yo quiero estimar un parámetro de interés, que vendría a ser en este caso, muy bien, esto es en general, jóvenes. Esto es la definición en general. Si nosotros reemplazamos por sus equivalentes, para el caso de la mixtura gaussiana, quedaría de esta manera, ¿no? Operando estas expresiones, nos quedaría lo siguiente. Esto sería nuestra función auxiliar Q. Entonces, esta expresión de acá nosotros tendríamos que derivar respecto a cada una de las variables. Por ejemplo, un parámetro que me interesa conocer es la media, la matriz de varianza y covarianzas, y
la función para calcular las responsabilidades, ¿no? Entonces, si esta lo derivas igual a cero, la media te va a salir esta expresión, Juan. Esta expresión de acá. Si derivas para la varianza, te va a salir, obviamente, otra expresión. Vendría a ser esta. La varianza de esa mixtura sería esta. Y si quieres calcular el pi su k, que es la ponderación, se calcularía de esta manera. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero para qué es útil esto, no? Es útil para entender cómo funcionan los modelos. Entonces, de esa manera es como trabaja, ¿no? Muy bien. Ya, entonces, en general, ¿cómo funciona el modelo GMM vía el algoritmo M? Tenemos que inicializar los centros de clúster. Como el algoritmo M es un proceso iterativo, jóvenes, siempre tienen que partir de un valor cualquiera, ¿no? Generalmente es aleatorio, ¿no? En segundo paso se calcula la responsabilidad de cada clúster para cada dato. La responsabilidad es básicamente la probabilidad de que cada observación, ¿no? Luego, con eso, tenemos que calcular los nuevos valores de los parámetros. Es decir, actualizar mi media y actualizar mi varianza y mi ponderación, ¿no? Y ese proceso se tiene que hacer iterativamente. ¿Hasta qué punto? Obviamente hasta garantizar la convergencia, joven, ¿no? Entonces, al final tenemos que garantizar la convergencia. Y ahí, obviamente, se detiene el algoritmo, ¿no? Eso es el proceso, o eso es la manera como trabajan los modelos de mixtura gaussiana a la hora de hacer una clusterización, ¿no? Bueno, he tratado de ser un poco más práctico a la explicación, pero hay muchas más cosas que no era necesario también agregarlas, ¿no? Muy bien. Y ustedes se preguntarán, ya, está bien. Hasta acá hemos visto cómo trabaja los modelos de mixtura gaussiana vía algoritmo M, cómo es el procedimiento para generar los clústeres, ¿no? Y muchos se preguntarán, pero ya, ¿cómo yo elijo el número de clústeres? Claro, tengo que partir a partir de un valor, ¿no? Entonces acá podemos nosotros optimizar el número de clústeres, similar al Camis, ¿no? Podemos optimizar a partir de dónde, a dónde, o qué valores puede tomar. Una opción muy interesante es usar el famoso coeficiente silueta. Es un score donde puedo hacer un plot y me indica básicamente cuántos clústeres tengo que elegir, ¿no? Esa es una buena opción. Es más, es la que vamos a ver en el tutorial. La otra opción es usar los criterios de información, por ejemplo, de Alcaíque, el famoso criterio de información bayesiana, ¿no? Al ser un modelo probabilístico, jóvenes, sí es pertinente usar estas métricas, ¿no? Entonces, y es más recomendable porque casi siempre buscan modelos parsimoniosos, ¿no? Así que ambas estrategias son muy buenas, ¿no? Muy bien. Y acá viene la buena noticia, ¿no? Toda esa teoría que les expliqué del algoritmo M y de optimizar los parámetros, todo ello, ya está automatizado en el Python. La función se llama Gaussian Mixo. Ahí está todos sus hiperparámetros, ¿no? También ya se tiene implementado en el R, así que no hay problema. Igual, por ejemplo, el número de componentes es el número de clases. Tipo de covarianza se refiere a la matriz de varianza y covarianza de una normal multivariada, ¿no? Por defecto es el full, ¿no? Es decir, una varianza, una matriz de varianza que se dice esférica. La tolerancia, todo ello son parámetros de parada para el algoritmo M, ¿no? Recuerda que la estimación de los parámetros es vía el algoritmo M, ¿no? Entonces, por ende, hay que darle esas tolerancias para que se garantice la convergencia, ¿no? Muy bien, y inicializar los valores de los parámetros se usa K-means para que no asigne un valor al azar, ¿no? Sino un valor inicial en base a K-means, ¿no? Como regla práctica. Entonces ya se tiene implementado. Muy bien. Ya, eso sería sobre el GMM implementado ya en Python, ¿no? Ahora, muchos se preguntan qué relación existe entre los modelos de mixtura gaussiana y los modelos de K-means. En este caso, el algoritmo K-means. ¿Habrá alguna relación? Recuerden que K-means es un
no es un modelo probabilístico. Nada, es simplemente un método iterativo para encontrar la mejor agrupación, ¿no? Sin embargo, los modelos de mixtura gaussiana sí es un modelo probabilístico. Tiene una distribución, ¿no? Tiene una distribución, por ende tiene una función de verosimilitud y todo ello, ¿no? Muy bien, vamos a ver una relación que existe entre el modelo GMM y el Camin, jóvenes. Entonces, matemáticamente, jóvenes, se demuestra, también les voy a mostrar la demostración. Camins es un caso particular de un modelo de mixtura gaussiana. Es un caso muy particular. Entonces, la pregunta es, si es un caso particular de los modelos de mixtura, ¿por qué el Camins es muy popular, no? Obviamente es muy popular porque el Camins, el costo computacional es menos. Los modelos de mixtura gaussiana, el costo computacional es alto, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Pero para hablar como un caso particular del Camins, un caso particular del modelo de mixtura, vamos a tener en cuenta tres aspectos o cuatro aspectos muy importantes. Tenemos que asumir nosotros que la matriz de varianza y covarianzas en el modelo mixtura sea obviamente una matriz de covarianzas esférica. ¿Qué quiere decir ello? Una matriz de varianza y covarianzas esféricas implica que la varianza sea constante y las correlaciones sean heterogéneas. Entonces, eso se refiere a una covarianza esférica. Lo otro que se asume es que las varianzas sean iguales dentro de cada clase. Es un supuesto que se tiene que tener en cuenta. Y bueno, como a priori uniforme, se asume una distribución constante del peso, ¿no? Y por último, se tiene que usar siempre asignaciones duras en lugar de probabilísticas. Eso es correcto, joven. Cummings, las asignaciones en duras. ¿Qué quiere decir asignaciones duras? Que una observación o bien pertenece a un grupo o bien pertenece al otro grupo. No existe uno indeciso, uno intermedio, no. Por eso se le dice asignaciones. Entonces, bajo estas consideraciones jóvenes y tomando en cuenta el resultado de la responsabilidad que vimos en los slides anteriores, sabemos esta expresión. Y si nosotros reemplazamos por las suposiciones que hemos asignado, se reduce a lo siguiente, jóvenes. Mire a lo que se reduce. Claro, acá se ha saltado más pasos matemáticos, sino que ya no me entraba el slide, así que traté de resumir, ¿no? Entonces, de un modelo de mixtura gaussianas, bajo ciertas suposiciones de varianza constante y de asignaciones duras, por ejemplo, llegamos a la misma función que se optimiza en un algoritmo de Cummings-Fox. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la conclusión, jóvenes? Que Cummings es un caso particular de los modelos de mixtura gaussiana. Un caso muy particular. Sí, voy a compartir la presentación y la escribo, jóvenes, no se preocupen, no se preocupen, pero no me voy a terminar de explicar. Eso es, ¿no? Entonces la conclusión es ello, jóvenes. Y si yo quisiera actualizar las medias de los clústeres, simplemente también uso esta nueva expresión, que no es más que del promedio, ¿no? ¿Cómo se calcula el centroide de un clúster? Es un promedio, ¿no? Solamente acá está expresado de una manera un poco compleja, ¿no? Pero al final es un promedio. Pero este es el resultado más importante, jóvenes. A partir de un modelo de mixtura gaussiana, bajo ciertas suposiciones, llego a la misma expresión a optimizar eh, en un camino, ¿no? Es la misma expresión, jóvenes, es lo mismo. Por eso se dice que Cummings es un caso particular de los modelos de mixtura gaussiana. Muy bien, eso es la relación, ¿no? Matemáticamente se demuestra. Muy bien, y eso serían algunas referencias bibliográficas eh, para ver más detalle, ¿no? Ya, muy bien, ahora vamos a ver el laboratorio, jóvenes. Un poco rápido porque ya estamos con el tiempo. Muy bien. Y después le paso el material, no se preocupen. Uy, a ver qué pasó. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, este es el laboratorio, jóvenes. Vamos a comparar
Modelo de mixtura gaussiana con Cummings, ¿no? Más que comparar, vamos a ver cómo funciona o cómo usarlo en el Python. Muy bien, vamos a trabajar con... Claro, no voy a correr, jóvenes, porque toma su tiempo, así que vamos a explicar, ¿no? Los datos que voy a trabajar son, por ejemplo, esta es una data conocida de la calidad de los vinos, ¿no? Si bien esta base de datos de la calidad de los vinos se usa para aprendizaje supervisado, ¿por qué? Porque se tiene una etiqueta de tipo de vino, ¿no? Vino tinto, vino blanco y cosas como ello. Nosotros no vamos a usar su etiqueta para nada. Simplemente vamos a usar las variables que caracterizan los tipos de vinos, como pH, azúcar, densidad y todo ello, para ver cuántos grupos podemos formar nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a atacar por ese lado. Muy bien, entonces, ya no voy a explicar, pues, el describe y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a análisis exploratorio. Bueno, el análisis exploratorio ya les comenté que es muy importante, obviamente, para conocer algunas características importantes, ¿no? Por ejemplo, acá observamos correlaciones altas, ¿no? Ya vamos a saltarnos este paso, jóvenes. Pero esta parte sí muy importante, ¿no? El normalizado de los datos es una práctica muy interesante, jóvenes, ¿no? Se ha demostrado que, por ejemplo, implementar un algoritmo de machine learning en la data, por ejemplo, normalizada es mucho más eficiente, ¿no? Porque obviamente ya te evitas los problemas de magnitud, problemas de escala y todo ello, ¿no? Muy bien, vamos a lo más importante, jóvenes. A ver, ya. Acá en sí la base de datos tiene 11 variables. Eh, Trabajar con 11 variables es un poco pesado para ver un caso práctico como el de mixtura gaussiana, ¿no? Lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a reducir la dimensión para ver el funcionamiento de una manera más eficiente, ¿no? La idea de este laboratorio o de este webinar es ver el caso práctico, ¿no? No complicarnos con usar una superdata, ¿no? Muy bien, usamos componentes principales, jóvenes, y nosotros vamos a elegir, obviamente, son tres componentes. Acá están nuestros tres componentes, que podemos verlo. Y lo que vamos a hacer es, obviamente, a transformar nuestra data. Es decir, al usar nosotros componentes principales, jóvenes, lo que estamos haciendo es pasar de 11 dimensiones a solo 3 dimensiones. Es decir, 3 variables, 3 componentes principales. ¿Esto por qué entonces, claro, ustedes pueden trabajar con la data normal, no hay problema. Lo que pasa, si trabajo con la data normal, la mixtura gaussiana va a demorar mucho. Entonces voy a trabajar solamente con 3 componentes principales, ¿no? Que también es una forma válida de hacer la implementación, ¿no? Muy bien, entonces ya calculé 3 componentes y transformé mi data. Y ahora quiero plotear cómo puede ser, por ejemplo, el comportamiento de mis componentes en un gráfico 3D, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ello? Porque obviamente estos datos me tienen que, o sea, que aplicando el modelo de mixtura gaussiana, tengo que formar los grupos de estos datos. Entonces, acá yo estoy observando que obviamente están mis datos en una dimensión 3D, ¿no? Entonces, con el modelo de mixtura gaussiana, posteriormente con Cummings, tengo que ver la manera de plotear o, en este caso, de segmentar estos datos, ¿no? Muy bien. Acá vamos a aplicar los modelos de mixtura gaussiana. Acá viene lo nuestro, ¿no? Este notebook lo voy a compartir, jóvenes, no se preocupen. Entonces, muy bien. Para usar el mixtura gaussiana, simplemente importo la función. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Esta es la función, jóvenes. Acá tengo que darle el número de componentes. Y estos son parámetros por default. No lo toquen por el momento. Lo que se tiene que optimizar es esto de acá, ¿no? Número de componentes hace alusión al número de clústeres. Acá voy a crear una especie de bucle o de loop para que me pruebe 20 clústeres y obviamente me elija el más adecuado, ¿no? Muy bien, entonces ustedes pueden ejecutar este bloque acá y al final les va a salir lo siguiente, Juan. Bueno,
va a ejecutar 20 veces, obviamente, la mixtura gaussiana, es decir, cuando K vale 1, 2, 3, hasta 20, ¿no? Y eso lo va a almacenar. ¿Para qué es útil ello? Para que cuando yo haga el plot del índice silueta versus el número clúster, va a ser un insumo muy importante para elegir el número de clúster a considerar, joven. Claro, también les comenté que pueden usar el criterio A y C, el criterio B, pero porque el índice silueta tiene una representación gráfica, lo voy a usar. ¿Qué me dice acá? Acá tengo el número de clúster y acá tengo la puntuación de la silueta, ¿no? Siempre se elige el punto más alto, ¿no? El punto más alto es este punto de acá y le corresponde a K igual a 3. Entonces, ¿qué nos dice la mixtura gaussiana, jóvenes? Nos está diciendo que el número óptimo de clústeres en base a esta metodología de modelos de mixtura gaussiana es igual a 3. ¿Se dan cuenta? 3. Muy bien. A ver, hay una pregunta. Es muy similar a la técnica del codo, ¿no? Que se ve en Cummings. Pero generalmente es más eficiente usar el índice silueta. Muy bien, entonces hemos elegido 3 grupos. Muy bien, entonces ya nosotros podemos eh, generar los 3 clústeres y esos clústeres generados yo lo puedo pegar obviamente a mi dataset original, ¿no? Claro, una vez que yo genere mi clúster tengo que agregar a mi dataset original, ¿no? Para ver cómo es esa segmentación. Y en estos códigos acá yo puedo hacer ese proceso, ¿no? Se agrega la etiqueta a la data original, ¿no? Y luego puedo nuevamente hacer un plot de las componentes y luego de los clústeres formados, ¿no? Miren, joven. Inicialmente les había mostrado todo como un solo color, porque todavía no hice la segmentación, ¿no? Ahora he hecho la segmentación. ¿Y qué observamos acá, jóvenes? Conjuntos de puntos ya un poco bien diferenciados, ¿no? A ver, hay una pregunta de su compañero. A ver, un momento. Claro, el índice de silueta puede cambiar si uso la data original, Juan. Es verdad, ¿no? Recuerde que este índice de silueta ha sido calculado en base a un nuevo dataset basado en componentes principales, ¿no? Ustedes pueden hacerlo con la data original. No hay problema, joven. Ya les comenté que opté por componentes principales, simplemente es para evitarme el costo computacional a la hora de ejecutar, joven. Así que no hay problema, joven. Eh, no, también pueden con variables, eh, obviamente recodificadas, ¿no? No vayan a poner un string. No, 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 jóvenes. El componente principal es que he elegido 3, no siempre es que sea 3, jóvenes, ¿no? Puede ser más, ¿no? Simplemente es para que yo les muestre, jóvenes, una representación gráfica. En este caso sí coincide, ¿no? Pero no siempre va a ser 3. Va a depender de tu dataset. Claro, si yo le pongo una dimensión, no sé, 6, no va a haber forma de cómo yo les represente y les explique el comportamiento de la asociación, ¿no? Muy bien, muy buenas preguntas, jóvenes. Entonces, ya, esto es los puntos, pero ya debidamente diferenciados, ¿no? Como ahí están mis 3 clústeres que se observan en 3D. Muy bien, las preguntas al final, jóvenes, por favor. Si no, voy a demorarme un poco. Entonces, ahora puedo ya representar cada clúster con su tipo de, mejor dicho, con su etiqueta, ¿no? Entonces, acá ploteo los clústeres, por ejemplo. Muy bien, ya está. Recuerden que nosotros hemos generado 3 clústeres, jóvenes. El clúster, claro, el modelo GMM parte de 0, 1 y 2, ¿no? Es un poco especial, ¿no? Entonces, con este modelo mixtura gaussiana lo que hemos hecho es generar 3 clústeres. ¿Cómo elegimos 3? Usando el índice silueta, ¿no? Entonces acá están 3 clústeres bien diferenciados, Juan. Sin embargo, si se fijan, hay una especie de puntitos rojos acá y acá también puntitos amarillos, ¿no?
Entonces, eso es el problema de que sucede, ¿no? Que cosa que Cummings no tiene, ¿no? Cummings tiene una decisión dura, como se dice, ¿no? O pertenece a un grupo u otro. El modelo GMM tiene esta peculiaridad, jóvenes. A veces hay valores que, por ejemplo, la probabilidad de pertenencia le puede ser de 0,5 o algo así, ¿no? Pero al final logra corregir ello, ¿no? ¿Por qué? Porque calcula otra nueva métrica que les comenté en el PPT, ¿no? Que es la clasificación, si no me equivoco, a ver, por acá está, ya me olvidé. Esto, ¿no? Asignación fuerte, ¿no? Es decir, se tiene que optimizar nuevamente una nueva función para ver cuál es la asignación correcta, ¿no? Muy bien, entonces esto sería la representación. Y bueno, al final ya tengo mis clústeres definidos. En sí, esta data original, jóvenes de los vinos, tiene tres tipos de, no, dos tipos de vino, ¿no? Vino blanco y vino rojo, ¿no? El vino rojo es el primer clúster, jóvenes. Esto es la data real. Estoy explicando el contexto real, ¿no? He unido dos bases de datos de vino rojo y vino blanco. Esto sería el vino rojo y el vino blanco supuestamente debería haber solamente un clúster, ¿no? Pero sin embargo se forman dos clústeres para un mismo vino. Pero si nosotros analizamos, jóvenes, al detalle por qué un mismo dataset de vinos blancos se ha desdoblado en dos, es un resultado muy interesante, jóvenes. Y acá les pongo, ¿no? Acá les puse. Por ejemplo, el grupo uno son los vinos, acá está. A ver, ahí está. Por ejemplo, el grupo uno que vendría a ser esto de acá, jóvenes. Mira, grupo uno y grupo 2 ambos son vino blanco, jóvenes, pero se han diferenciado de una manera especial y acá hay una explicación bien interesante, ¿no? Entonces, el grupo uno es un vino blanco con mayor contenido de azúcares. Probablemente esté compuesto por vinos dulces, más dulces, ¿no? Si ustedes exploran más los vinos más dulces, son estos dos los más conocidos, ¿no? Y el grupo 2, el clúster 2, ambos son grupo uno y grupo 2 son vinos blancos, jóvenes. Solo que el grupo 2 tiene un menor contenido de azúcar, ¿no? Y esos son los famosos vinos secos, ¿no? Entonces, por eso el clúster, el vino blanco se separan en dos. Entonces, mira, miren lo interesante que es de los modelos de mixtura gaussiana. Algo que simplemente tenía dos tipos de vino, un tipo de vino ha sido desdoblado y se diferencian por una variable, en este caso la concentración de azúcar, ¿no? Interesante, ¿no? Ya, muy bien, eso sería, Juan. Entonces, si se dan cuenta, el modelo de mixtura es un poco pesadito en términos computacionales, pero muy útil, jóvenes. A ver, hay muchas preguntas por el chat. Espero contestarlas. A ver. Muy bien, entonces si vamos al Cummings, ya les comenté que el Cummings, un algoritmo, no es probabilístico, no existe un modelo probabilístico. Hay que elegir el valor de K, el número de clústeres. Entonces, para eso podemos usar algunas representaciones gráficas, ¿sí? Podemos hacer un plot entre el número de clústeres y su score, puntuación score. Por ejemplo, recomiendo usar siempre esta librería de Kilo Visualizer, por ejemplo, darle una cantidad de clúster y obviamente que me plotee con sus respectivas puntuaciones, ¿no? Pues acá, ¿qué nos dice? Automáticamente nos dice que el número de clúster óptimo es 3. ¿Se dan cuenta? Otra manera es usar el famoso, igual, ¿no? El Kilo Visualizer, pero usando una métrica de Kalinsky-Harabansky. Es una métrica también interesante y útil para determinar el número de clúster óptimo. Entonces, si usamos otra metodología, también nos dice, oye, el clúster óptimo es 3, ¿no? Ahí está, K igual a 3. Entonces, ambos enfoques nos dicen que K igual a 3 es el más adecuado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que ya identificamos el número de clúster? Simplemente volver a correr Cummings con ese número 3, ¿no? Y luego ejecutamos, agregamos a nuestro dataset original y listo, ¿no? Ahí tendría mis componentes y acá estarían mis clústeres.
Y posteriormente lo que tendría que hacer es hacer una representación gráfica, jóvenes, de la siguiente manera, ¿no? Ahí están mis tres clústeres debidamente representados, ¿no? Muy bien, si se han dado cuenta, el Cammings es un proceso súper práctico, ¿no? No demora casi nada, jóvenes. Es súper práctico, ¿no? Es decir, quiero hacer una primera aproximación, por ejemplo, de qué grupos yo tengo, puedo usar Cammings. Es más, les he explicado que los modelos de mixtura gaussiana con valores iniciales usan un Cammings. A partir de ello, optimiza, ¿no? Muy bien, algunas conclusiones que les he agregado jóvenes por acá. A ver, el Cammings es un modelo de agrupamiento no probabilístico. No existe un modelo acá. Simplemente es proceso iterativo, ¿no? Cammings realiza una asignación estricta, lo que significa que cada punto de datos debe pertenecer a una determinada clase. Y lo más importante, y no hay ninguna probabilidad designada a cada punto de datos. Eso no existe, Juan. Por eso se le dice asignación estricta o asignación dura, ¿no? O fuerte, como es. El costo computacional de Cammings es muy bajo, ¿no? En comparación con otros algoritmos. Por eso es muy popular, ¿no? Cammings tiene límites estrictos, lo que significa que un punto de datos pertenece a ese grupo o no. Claro, sí o sí, un individuo va a pertenecer a un grupo u otro. No va a haber una zona suave o una clasificación suave. No existe eso. Un modelo de mezcla gaussiana es un modelo probabilístico que asume que todos los puntos de datos son generados de una mezcla de un número finito de distribuciones con parámetros desconocidos. El objetivo básicamente es encontrar esos parámetros que dieron origen a ese conjunto de datos. Eso es la lógica de los modelos de mixtura, joven. Por otro lado, los métodos de agrupación, como los modelos de mezcla gaussiana, tienen límites suaves, ¿no? Como ya les comenté, ¿no? Cuando hay esa dificultad de no saber a qué grupo pertenece, se tiene que hacer una especie de asignación suave, ¿no? Una desventaja de los modelos de mixtura es que hay muchos parámetros por ajustar. Ese es el problema, ¿no? Si tengo muchos parámetros por ajustar, obviamente el costo computacional es alto, ¿no? Sí, les voy a compartir todo, no se preocupen, jóvenes. Y bueno, eso sería el laboratorio. Ahora, les quiero dar una moraleja acá. Muchos estudiantes piensan lo siguiente, ¿no? Ah, el modelo mixtura gaussiana es mejor porque es más complejo. Dice. No, jóvenes, ¿no? Ningún modelo, ningún algoritmo es mejor que el otro. Eso no existe. Eso no existe, ¿no? Simplemente esto es una nueva propuesta eh, de cómo hacer segmentación, pero usando un enfoque más probabilístico, ¿no? Más basado en un modelo estadístico. Mientras que Cummings eh, es más práctico, ¿no? Simplemente se basa en iterar, actualizar ese entroide y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. A ver, hay una pregunta de Carlos, dice, ¿en qué puedo aplicar clústeres con probabilidades, ¿no? Básicamente estos enfoques que hemos visto, jóvenes, es netamente para segmentación, ¿no? Netamente para segmentación. Ojo, estamos en el enfoque de aprendizaje no supervisado, ¿no? Entonces voy a tener que crear mis agrupaciones y lo potente quizás del modelo de mixtura es conocer las probabilidades de cada uno, ¿no? Muy similar al logic binario, ¿no? Brian Jesús, tu pregunta, ¿no? Si tienes componentes ya no categóricas, entonces ya no podría aplicar. No, existen componentes principales mixtas, ¿no? Así que no hay problema, joven. Se llama el PCA Mix, ¿no? Averigüen ello, por favor. Bueno, jóvenes, nos quedamos acá y a ver, sus preguntas, por favor, para poder culminar. Voy a estar alistando los materiales para compartirles. Bien, muchas gracias, Juanes. Chicos, todos los que deseen los materiales me pueden hablar, ¿sí? Ahorita les envío mi número para que me puedan escribir. Si tienen alguna pregunta, me indican, a ver, los leo.
Luis, ahí tienes dos dudas. A ver, un momento. Mm, Michelle, una consulta, ¿sabes si le puede pasar por el chat a los chicos el material? ¿O no habría un problema? No, en realidad, si deseas también me lo puedes enviar o por el chat, si algunos tienen inconvenientes. Envíalos por el Zoom y Ya, también envíame a mí. ya, ok. Ujú. A ver, un momento. Ya les pasé por el chat, jóvenes, los materiales del Zoom, por el chat de Zoom. Ahí descárguenlo, por favor. A ver, ¿cuál es su pregunta? A ver, vamos a ver. Sí, ya les compartí todo, jóvenes, ¿no? Así que no se preocupen. Ahí descárguenlo. A ver, su compañero Juan Esteban pregunta, el dataset todo les he compartido, jóvenes. El slide, el PDF, las datas y el notebook, no se preocupen. A ver, verifiquen si está todo, por favor. Sí está, se llama Lab 1, jóvenes. Muy bien. A ver, su compañero Juan Esteban pregunta, ¿no? ¿El modelo de agrupación se podría almacenar para luego consumirlo en una data que sería incremental? Claro, ¿no? Claro que sí, sí se puede hacer eso, ¿no? Es más, pueden hacer, si desean, su despliegue modelo y todo ello, ¿no? Pero una recomendación sobre este punto es que no solo se base en su decisión en dos modelos o en dos enfoques, ¿no? Traten de usar otras alternativas. Por ejemplo, está el DevScan, eh, algoritmo de Birch y un montón, ¿no? O sea, otros los métodos jerárquicos, wow, hay un montón. Entonces, si van a hacer un proceso ya de almacenaje y quizás un despliegue, sería bueno también probar otro tipo de algoritmo. Luis, parece que no se han enviado los materiales. Envíame por WhatsApp y yo les envío a cada uno que me escriba. Qué raro, a ver. Creo que lo... ya, muy bien. Mm, Los que están conectados por Facebook, de todas maneras, también me pueden escribir. Hay un primer comentario que es de la beca del 75% de descuento. Escríbanme al mismo link para yo poder hablar, enviarles los materiales, ¿sí? ya, a ver, ya le mandé los materiales por el Zoom, a ver si verifiquen, por favor. Que igual te lo paso a ti. No sé. Ya, muy bien, jóvenes, eso sería todo por mi parte y bueno, espero Muchas volvernos a encontrar gracias, Luis, una por próxima. acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Les invito a que se inscriban a alguno de nuestros cursos. Recuerden que tienen la beca del 75% en cualquiera de nuestros cursos. El instructor Luis Bautista dicta el curso de Machine Learning, así que pueden revisar el contenido. Les envío el link de nuestra página para que puedan revisar nuestros cursos. Ahí les envío. También escríbanme igual por WhatsApp, yo les estaré hablando. A ver, escríbanme, chicos, los que soliciten la beca del 75% de descuento. Sí, yo les voy a enviar toda la información de los cursos, de lo que ustedes me indiquen, del webinar, de los materiales. Escríbanme, justo les he enviado también mi número de celular. A ver, recuerden que la beca lo pueden compartir con sus amigos de todas maneras, unos 5 amigos. Pueden adquirir a tres cursos o cualquiera de nuestros programas, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Y escríbanme, yo les estaré hablando y que tengan un buen fin de semana. Eso sería todo de mi parte. Hasta luego, Luis. Ya nos estaremos encontrando pronto, ¿sí? Nuevamente. Chao, chicos. Buenas noches.